marzo. Pero vamos a analizar un poco esta coyuntura porque hay temores de algunos congresistas de que se pretenda adelantar esta segunda legislatura para también adelantar esta iniciativa. Vamos a conocer los efectos con José Chevasco, él es exoficial mayor del Congreso. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenas noches. Para empezar, conozcamos un poco cuál es la propuesta del Congreso, cómo van a funcionar estos sistemas, ¿no? Que va a consistir de la implementación de una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. ¿Qué tan diferente es este sistema con el que ya conocemos, que es pues un Parlamento? Mira, la unicameralidad lamentablemente fracasó, porque no se aplicaron los seguros que tenían para poder garantizar la calidad de las leyes. Por ejemplo, tenemos que el 95% de proyectos de ley aprobados en el Congreso han sido dispensados de la segunda votación, dispensados del segundo debate. Entonces, se han acelerado los procesos, las leyes no han salido de la mejor calidad, y entiendo que también otro de los posibles conceptos que se han tenido en cuenta es mejorar también la representación del Congreso. Iniciar un sistema bicameral implica un incremento del presupuesto, quizás no en el porcentaje que se piensa a un 200%. ¿Por qué? Porque ahora entiendo de que la administración va a poderse manejar con quizás el mismo número de empleados, los sistemas informáticos van a permitir la administración de recursos en la materia administrativa, creo yo, sin mayor inconvenientes. Habría una cosa pequeña en el Senado respecto a una oficialía mayor, actas y esas cosas. Pero básicamente la distribución del trabajo también es algo importante. La Cámara de Diputados se convierte básicamente en la Cámara del control político. ¿Del control a los congresistas o a las especies de congresistas? No, al control político, las mociones de interpelación, las censuras, ¿no? Las acusaciones constitucionales, denuncias constitucionales estarían en la Cámara de Diputados. Mientras que en el Senado de la República estaría en la ratificación de ascensos, fiscales, altos funcionarios públicos. Entonces, se entiende que el Senado, hasta el momento se piensa que ambas van a ser colegisladoras, es decir, en cada Cámara puede iniciarse un proceso de carácter legislativo. O sea, proyectos de ley. Proyectos de ley, en el que cada Cámara colegisla. Yo apruebo, el diputado se aprueba, pasa al Senado, lo revisan. Si el Senado al revisarlo se da cuenta que tiene alguna imperfección, lo aprueba, lo devuelve a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados ve si insiste o no insiste en el proyecto de ley que aprobó. Aquí, en esta parte, ¿funcionarían también las comisiones? Claro, pero hay comisiones especiales del Congreso. Cada Cámara tendría su cuadro de comisiones ordinarias, pero existen comisiones bicamerales. Una de las comisiones bicamerales sería la del presupuesto. La Comisión Bicameral de Presupuesto estaría constituida por miembros de la Cámara de Diputados y miembros del Senado, porque el presupuesto debe aprobarse en sesión de Congreso. Entonces, aquí hay que ser sutil en cuanto a lo que significa la sesión del Congreso con las sesiones en forma independiente que tiene la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En esta parte, cuando estamos hablando de presupuesto, actualmente siempre se aprovecha para incluir los proyectos de ley que están impulsando algunos parlamentarios y a modo de condicionantes, ¿no? Antes de aprobar las leyes, la ley de presupuesto en este caso. En el caso de la bicameralidad, ¿también se presentaría una figura similar? El concepto es el mismo. Los congresistas tienen, y en el proyecto de ley que se acaba de aprobar en el Parlamento, se establece que se mantiene el modelo de la Constitución del 93, los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, salvo en materia presupuestal respecto a la propia economía del Congreso y también en cuanto a la aprobación de la ley de presupuesto, la Ley General de Presupuesto. La Ley General de Presupuesto es la única oportunidad también que tiene el congresista para poder incluir proyectos de su región. Es que muchas veces el proyecto del presupuesto llega al Congreso y no consideran proyectos de inversión u otro tipo de proyectos de los parlamentarios que pertenecen a las regiones. Los diputados van a pertenecer a regiones, mientras que los senadores van a estar divididos en votaciones regionales en un caso y también votaciones a nivel nacional. Por eso que el presupuesto es una herramienta política para que los congresistas logren incorporar en esa ley proyectos para sus regiones que muchas veces no son consideradas iniciativas del Poder Ejecutivo. Ahora, hablando un poco sobre la Cámara de Senadores, ¿no? Uno de los requisitos que se está proponiendo es el hecho de que
o tengan 45 años o haber sido congresistas. Incluso aquí se abre la posibilidad de que haya una reelección inmediata de los parlamentarios. Y es precisamente ahí donde se genera el cuestionamiento y toda la polémica de que se está abriendo una puerta para que los parlamentarios pues se perpetúen en el cargo. ¿Qué posibilidad existe aquí y qué tan contradictorio a la decisión de los peruanos que tuvieron el 2018 en el referéndum existe? Mira, yo pienso que los políticos deben ser profesionales en política. Y la única manera de conseguir ese profesionalismo en la política es mediante la reelección en los cargos. El porcentaje de reelección de carácter histórico no pasa del 5 o 7%. La población tiene que entender que no es que la Constitución diga que el parlamentario será reelecto. El parlamentario puede ser reelecto siempre y cuando la población vote por el congresista. Y es una forma de decirle si cumpliste con tu trabajo o no cumpliste con tu trabajo. Parte de las reformas políticas en cuanto al tema de reelección también significa la posibilidad de que el Congreso pueda ser renovado por tercios y mitades, que entiendo este es otro tipo de reforma que el Congreso debe aprobar. La bicameralidad no es la solución al funcionamiento del sistema del Congreso. Necesitamos leyes como, por ejemplo, la posibilidad que el Congreso, repito, se renueve por tercios y mitades. Que los parlamentarios sean electos por distritos uninominales. ¿Qué significa el distrito uninominal? Significa distritos más pequeños, de tal manera que la persona puede saber quién es el parlamentario que los representa. Tenemos que incorporar la posibilidad también de que los parlamentarios accesitarios puedan sustituir a aquellos congresistas que son sancionados por razones éticas. Actualmente los parlamentarios cumplen una sanción ética, pero el accesitario no cuenta y la ciudadanía pierde representatividad. Las personas, la gente, la población, puede decir, a mí no me gusta la reelección, porque pienso que se van a perpetuar en el cargo. Exacto. Hemos tenido parlamentarios, en el caso de Roger Cáceres Velázquez, 41 años de congresista. En los Estados Unidos, la gran mayoría de representantes son reelectos 7, 8, 9 veces. Entonces, lo que la población tiene que entender, que al igual que necesitamos en los aspectos profesionales de la vida diaria gente con experiencia, en la política también necesitamos gente con experiencia. No siempre lo que la gente quiere es lo que la gente necesita. Yo puedo querer $1 millón, pero ¿necesito $1 millón? Entonces la población tiene que entender eso. El gobernante tiene que tener la capacidad de explicar a la población qué es lo más conveniente para el país, no para los derechos individuales de las personas. Pero el gobernante también tendría que tener la capacidad de realizar un trabajo efectivo para que la población lo acepte y genere toda esa confianza. Lamentablemente, pues el Parlamento no goza de una buena popularidad, Correcto. Igual que la actual presidenta. Totalmente. Y de hecho no es un problema actual, No, es viene un problema ya de gestiones que, anteriores. claro, no hay parlamento amado en el planeta, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La manera de que la población le diga al congresista si hace bien o no su trabajo es ¿te vuelvo a elegir o no te vuelvo a elegir? La posibilidad de que el Congreso pueda ser renovado a mitad del periodo por tercios y mitades casualmente es eso. Ya no esperar los 5 años para que el parlamentario, el político en realidad, esté sujeto al escrutinio público. Lo que tiene que esperar la población es que a los 2 años y medio de elegirte, yo vuelvo a ver si te quedas o no te quedas. Los políticos de hoy no están, no tienen el expertise ni la conciencia del cargo de la política. Muchos políticos se corren de la prensa, muchos políticos no quieren ser juzgados, no quieren ser tocados, quieren aparecer como si fuesen santos del catolicismo. Pero el político tiene que estar consciente de que él como político está sujeto a la crítica, a ser transparentes, a que su vida se ventile públicamente. Si la persona no está consciente de eso y quiere entrar en política, mejor que no se meta en política. Hay una preocupación ahora, de hecho se ha acentuado desde ayer, algunos congresistas como la congresista Ruth Luque estaba advirtiendo que podría haber intención de adelantar una segunda legislatura.
¿Cuál es la intención real del Congreso en el caso se busque ello? ¿Y qué tan diferente de repente sería la aplicación de la bicameralidad en las próximas elecciones, si se adelanta o no esta legislatura? Mira, el calendario electoral que alcanzaría fácilmente para que esta ratificación de modificación de la Constitución para la bicameralidad y la posibilidad de reelección se apruebe con toda tranquilidad en el mes de marzo. No tienen por qué acelerar ni modificar las legislaturas para que ello suceda. Si ello sucediera, sería, creo yo, una medida totalmente acelerada que deslegitimaría la decisión que el Congreso está tomando por ahora. Lo único, pienso yo, que podría ser que ellos quieran adelantar es el aprovechar el gran número de votos que han obtenido para modificar la Constitución y no perderlo. Pero creo que esperar al mes de marzo es lo más prudente, de manera que en los meses sucesivos de diciembre, enero y febrero habría también un debate público y la posibilidad de que los parlamentarios expliquen bien a la población cuáles son los beneficios de la bicameralidad. Ahora, esta iniciativa ha sido prácticamente perseguida. En junio fue rechazada, no consiguió lo suficiente número de votos, pero ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que cambió en este periodo? Yo creo que los parlamentarios han tomado conciencia de que es necesario tener dos cámaras. Y también el hecho de que puedan ser reelectos. Algunas voces dicen por allí de que los parlamentarios actuales no tienen el derecho de ser reelectos. Y yo creo que sí, porque al final es la población quien decide si se mantiene o no el Parlamento. Pueden ser reelectos postulando al Senado, la Cámara de Diputados, y también que no se olviden que pueden ser reelectos de alguna manera postulando al Parlamento andino. Entonces, yo creo que la población tiene que entender que necesitamos una mayor representatividad, necesitamos cámaras legislativas que le den mayor equilibrio al sistema parlamentario y también que existan los controles debidos a las autoridades de la Cámara de Diputados, que va a tener por excelencia la posibilidad de realizar y ejercer el control político, ¿no? Claro, porque llamó la atención el cambio de bando, se podría decir, claro, de 6 congresistas que prácticamente contribuyeron, ¿no?, a esa diferencia. Exactamente. Claro. Y también pues es importante resaltar un poco los partidos de donde vienen. Por ejemplo, Acción Popular son, digamos, partidos tradicionales. Ya quizás ellos, por la historia, por la cantidad de años de formación, se sienten de repente con la posibilidad de continuar enquistándose en el Parlamento a futuro? Mira, depende del poder del voto de la población. Alguien puede tener toda la intención de perpetuarse en el Congreso durante muchísimos años, pero si la población no lo favorece con el voto, pues no va a poder reelegirse. El parlamentario que se reelija es aquel que hace un buen trabajo, transmite bien los mensajes, comunica bien, no se corre al escrutinio público y da cuentas permanentemente del trabajo que realiza. Esto es lo que debe entender un político. Y la población también. Cuando uno en la vida diaria llamamos al mismo gasfitero que llamamos la vez anterior que tuvimos un problema en casa, lo hacemos porque hizo un buen trabajo. Y lo mismo pasa en la política. No hay que tenerle temor a la posibilidad de que los congresistas y los políticos en general sean reelectos en los cargos públicos. Ahora, hay que tener en cuenta algo también, y es el hecho de que los partidos políticos están fallando y no gozan de credibilidad a lo largo del tiempo. Ya creo que es un problema que está durando más de 20 años incluso. Pero ellos son los que colocan a los candidatos. Correcto. No es la población. Ahora, también el Congreso está persiguiendo la manera de pues afectar, se podría decir, las elecciones primarias. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los próximos legisladores van a ser personas de calidad y no sean pues unos futuros niños, por ejemplo? Has dado en el clavo. El partido político es la base, es la que nos ofrece los menús, ¿no?, de las personas que postulan al Congreso. El Congreso está debatiendo el tema de la posibilidad de realizar primarias. Yo creo que es lo mejor. La posibilidad de que se realicen primarias en los partidos políticos, como pasa en otras democracias, el hecho de que participe la ciudadanía y no simplemente que participen los miembros de la militancia de un partido político. Creo que hay que abrir las puertas. Estamos en el mundo de la transparencia. O sea, hoy no hay nada que no sea transparente. Y mantener los sistemas de partidocracia de otrora, de años anteriores, en que las cúpulas decidían cuáles eran los candidatos sobre diversos conceptos para poder estar en esas listas, hay que romperlos. Creo yo
de que los partidos deben ser transparentes, abrir sus puertas, que los ciudadanos se inscriban previamente si quieren participar en una primaria, y eso mejoraría la popularidad del congresista futuro. Pero tampoco eso nos garantiza que estemos eligiendo gente con una solidez moral, ética y profesional. Tiene que haber al interior de los partidos también una suerte de poder evaluar no solamente el aspecto académico, sino también los aspectos de carácter del control, si tuvieron sentencias, si tuvieron denuncias, si tuvieron algún problema con el manejo del recurso público. Tiene que haber candados, y esos candados ya forman parte de la ley de partidos políticos que el Congreso tiene que aprobar próximamente, ¿no? En cuanto a ¿mejoraría esto la relación con el Ejecutivo? Mira, la población peruana piensa de que debe haber equilibrio de poderes. ¿Y a qué le llaman equilibrio de poderes? Le llaman cuando el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Según ellos, es desequilibrio. Para mí, eso es desequilibrio. Porque los gobiernos necesitan mayorías parlamentarias. Si no, no pueden gobernar. Hoy tenemos un gobierno que no tiene ni siquiera bancada. Tenemos un gobierno y un Congreso con 12 bancadas. Entonces, cada vez que el gobierno necesita de una ley que el Congreso le apruebe, tiene que hacer una serie de lobbies, porque no tiene una mayoría parlamentaria. Eso no significa de que un gobierno con mayoría parlamentaria se convierta en un rodillo de amasar masa. Los peruanos tienen que entender, si queremos un buen gobierno, el gobierno tiene que tener una mayoría en el Congreso que le dé estabilidad. Basta de enfrentamientos entre Congreso y gobierno. Eso no nos lleva a nada. Pero para eso el votante tiene que decir, si yo quiero que gobierne la persona A tiene que tener mayoría en el Congreso para establecer la estabilidad con tendencia al crecimiento, a la gobernabilidad, etcétera, ¿no? Perfecto. Señor Chavasco, al inicio de la entrevista usted había hablado un poco sobre lo que iba a generar el gasto. La congresista Marta Moyano ha referido que no iba a representar mayor gasto, pero sí podría profundizar en este aspecto. Mira, hoy el presupuesto del Congreso está alrededor de más de 900 millones de soles, con 3.000 empleados. El hecho de que existan dos cámaras, en mi opinión, no va a incrementar ese presupuesto. Lo que tiene que hacer el presupuesto es redistribuir mejor ese presupuesto. Hay la posibilidad de que empleados, por ejemplo, la carga burocrática es muy pesada en el Congreso, pero hoy con las tecnologías, la parte de la contabilidad, la administración, toda la parte administrativa puede gobernarse con una sola gerencia y tener dos grupos pequeños en cada cámara que permitan el desarrollo de la parte de los procedimientos congresales. Yo no creo que el gasto sea algo gravitante en esta reforma política. ¿Y quién va a determinar cuánto se modifica o cuánto presupuesto se va a modificar y cómo se va a distribuir? ¿A quién le corresponde? Mira, yo tengo el expertise de haber trabajado durante los 9 meses que duró la interrupción democrática del señor Fujimori con un equipo técnico en el cual preparamos el funcionamiento del nuevo Congreso Constituyente Democrático. Te hablo de los años 90. Fuimos un equipo pequeño que seguimos trabajando en el Congreso. Y nosotros propusimos una estructura orgánica para el funcionamiento del Congreso. Creo que el Congreso desde ahora tiene que ir trabajando el tema del funcionamiento administrativo. Creo que deben formar un equipo para que vayan rediseñando no solamente el funcionamiento de la administración, sino también la distribución de locales. El Congreso actualmente cuenta con varios locales, pero son insuficientes para los 70 senadores que van a venir luego. La pregunta es, ¿en qué oficina van a estar? La implementación de esas oficinas con computadoras, fibra óptica, etcétera. Y si no se hace un trabajo desde ahora para poder diseñar desde el punto de vista burocrático y administrativo el funcionamiento del Congreso bicameral, yo creo que podría el Congreso tener problemas a futuro. Perfecto. Antes de cerrar la entrevista, quisiera su opinión también sobre este bono aprobado por el Congreso de 10.000 soles para sus trabajadores. No es el primer bono para este año, por cierto, y ni entregado de forma extraordinaria, como refieren, ¿no? Mira, la historia de los bonos se remonta al inicio de la pospandemia. Los empleados reciben un bono extraordinario y de liberalidad por parte del Congreso. ¿Por qué lo reciben?
Hace 30 años más o menos la estructura salarial de los empleados del Congreso no se modifica. Pero lo malo, yo no estoy en contra del bono, me parece que está bien. Pero lo que sí está mal es la manera en que se entrega. Es un bono para todos, 10.000 soles para todos, sin importar si cumplen metas, sin que importe el nivel de responsabilidad, sin que importe el nivel de la estructura de cada empleado. Entonces, en otras instituciones públicas reciben bonos al final del año siempre y cuando cumplan metas. El bono se supone que es un incentivo para el trabajador, pero tal como se está entregando en el Congreso, en realidad es un desincentivo, porque premias al que no trabaja, lo premias tan igual como a quien trabaja. Entonces tiene que haber una diferenciación en la entrega de ese incentivo. ¿Y para esto falta reglamentar? ¿Se necesita reglamentar algo? Sí, falta que el Congreso implemente justamente el mecanismo de evaluación de metas anuales de cada trabajador. En otras instituciones existe eso. Entonces, si tú cumples tus metas al 100%, pues se te da tu bono al 100%. Si tú cumples tus metas al 60%, solo se te da el 60%. Eso es lo que no existe ahora en el Congreso y creo yo de que debe implementarse cuanto antes. Perfecto, le agradecemos mucho por esta entrevista. José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, pronunciándose sobre esta bicameralidad y también opinando sobre este bono a los trabajadores del Congreso, que por cierto también ha sido cuestionado por José Cueto ante esta